Bien, aquí estamos en temas del día, como siempre, buscando los aspectos noticiosos más resaltantes a esta hora y los que se presenten en cualquier instante. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo y en nombre de nuestro equipo vamos a presentarles primero que todo, con imágenes, los temas del día. Bien, esas son entonces las imágenes de temas del día. Vamos a empezar con la primera. El buque de la flotilla Nuestra América zarpó desde México con ayuda solidaria con destino a Cuba para mitigar las afectaciones del asedio estadounidense contra la isla. Este viernes, desde el puerto de Progreso, salió un grupo de barcos con al menos 30 toneladas de suministros de primera necesidad para llevarlos hacia La Habana, donde serán recibidos este sábado. Allí movimientos sociales anunciaron que este 21 de marzo ha sido declarado Día Internacional de la Solidaridad con Cuba, como parte de una estrategia internacional para demostrar el apoyo a las comunidades más vulnerables de la isla. Asimismo, activistas de distintas partes del mundo denunciando el bloqueo impuesto contra la isla con el objetivo de asfixiar la economía del país y robar sus recursos naturales han denunciado este atropello. Por supuesto, el gobierno de Cuba agradeció a la flotilla Nuestra América por la llegada de nuevos grupos con suministros básicos como parte de una ayuda solidaria ante el asedio estadounidense. A través de su cuenta en la red social X, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó: "Saludamos llegada a Cuba de nuevos grupos solidarios del convoy Nuestra América. Conmueve el valor de estos amigos de todas las edades, dispuestos a correr nuestra misma suerte en un momento difícil y desafiante para el país. Admira también su generoso desprendimiento al asumir gastos de pasaje y estancia, además de los valiosos donativos que traen como equipaje. Hermosa lección de dignidad y humanismo que la heroica Cuba agradece y no olvidará jamás. Bienvenida a la ternura de los pueblos". Vamos a revisar entonces una vez más el trayecto que están haciendo estos barcos de la flotilla Nuestra América por aguas del Mar Caribe, rumbo a La Habana. Bueno, el esfuerzo de solidaridad internacional tiene en un primer barco salida desde el puerto de Progreso, que ya lo hemos visto saliendo al suroriente del estado de Yucatán. En la misma península mexicana, otras 3 embarcaciones parten desde el puerto Isla Mujeres en Quintana Roo, y las embarcaciones con suministros vitales para el pueblo cubano tendrán un punto de encuentro en el Malecón, en La Habana. Bueno, vamos a irnos al Mar Caribe. Vamos a sumar a Gerardo Torres, que en hace rato salía desde México y ahora vamos a ver a qué distancia está. Hola Gerardo, cuéntanos. ¿Por dónde más o menos van? Yo sé que acaban de salir, pero cuéntanos, ¿cómo va ese viaje? Saludos Luis Guillermo, pues ya estamos en mar abierto aquí en este bello y poderoso Mar Caribe, en esta flotilla, en este convoy Nuestra América, en esta embarcación que ha sido muy bien nombrada y de manera muy nostálgica como el Granma 2.0.
en honor a aquella embarcación que hace 70 años, también de costas mexicanas, llevó a Fidel y a los barbudos, aquel movimiento heroico, a liberar a Cuba y a convertirse en un faro para toda la humanidad. Hoy, 70 años después, esa solidaridad que Cuba le entregó al mundo viene en respuesta en un momento de necesidad. Es un momento en el que Cuba necesita que el mundo eleve la voz, en un momento en el que el derecho internacional a veces parece flaquear, en el que algunos estados prefieren callar. Los pueblos del mundo han dicho que no van a callar, han levantado su voz y han dicho que Cuba no está sola. El convoy Nuestra América está llevando asistencia humanitaria vía aérea y vía marítima, y en esta embarcación estamos con 30 toneladas de insumos, de alimentos, de insumos médicos, de cosas para los más pequeñitos, de pañales, de leche, de paneles solares para hacer frente a ese problema energético generado por la profundización del bloqueo de los Estados Unidos que busca asfixiar a Cuba, al pueblo cubano y a la revolución. Vamos en esta delegación, en este barco, que será un recorrido de 3 días con personas de 11 países a llevar más ayuda a Cuba y también a dar un mensaje de solidaridad. Este es un ejercicio mundial y bueno, aquí estamos con Telesur al bordo de esta embarcación, cruzando este bello mar Caribe, dando un mensaje al mundo de que Cuba no está sola y de que la solidaridad, la ternura de los pueblos siempre estará presente. Gerardo, corrígeme mi geografía. Eso que vemos al fondo en el horizonte es el borde de la península de Yucatán, me imagino. Estamos viendo hacia atrás de ti. Así es, hemos salido ya de Yucatán, vamos hacia La Habana, hacia ese malecón, donde seremos recibidos con los brazos abiertos por el pueblo cubano. El bello Caribe mexicano nos despide, nos abraza el gran Caribe latinoamericano, donde este pequeño barco sabemos que será el inicio de toda otra serie de muestras de cariño, de solidaridad y de otros pueblos que han recibido la solidaridad cubana y que ahora están dispuestos a devolvérsela en este momento cuando la revolución y el pueblo cubano más lo necesitan. ¿Habrá chance de conversar con alguien de la flotilla, de las personas que van con la información? A ver. Permítame, ahora déjeme ver porque la movilidad está un poco complicada, pero vamos a hacer el recorrido. Permítame. Perdón. Quiero decirles que muy cerca de allí está el famoso Cancún, van a pasar cerca de allí. A ver, aquí tenemos, Gerardo. ¿Ah? Acabo de... Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah, perdón. Ah, bueno, estamos... Regáleme un segundo. Sí, aquí estamos con uno de los compañeros que es justamente el encargado de la coordinación de prensa. Sabemos que la comunicación es tan importante porque así como es importante llevar esas toneladas de apoyo al pueblo cubano, también es importante llevar el mensaje. Si nos regalas tu nombre y nos decís cuál es tu papel en esta flotilla y en este Grama 2.0. Buenas tardes, pues muchísimas gracias por estar aquí, compañeros de Telesur, profesionales. Me llamo Bernat Lautaro y estoy un poco a cargo de ayudar y apoyar a todos los periodistas y reporteros que han venido a esta flotilla y a la comunicación. Yo también soy periodista, freelance para varias agencias, siempre haciendo periodismo antiimperialista, y para mí es un honor poder acompañar esta flotilla a día de hoy y pues estar aquí con todos ustedes en esta pequeña gran misión. El mundo está poniendo los ojos en este ejercicio, en este convoy de Nuestra América. Ya hay muchas personalidades en La Habana y este pequeño barco que está saliendo de México hacia Cuba también lleva ese mensaje. ¿Por qué es tan importante el mensaje de decir que Cuba no está sola y este ejercicio de solidaridad en el que estamos parte ahora? Mire, fíjense, compañeros, que si Cuba ha sido un ejemplo para tantos pueblos de Latinoamérica y del mundo, puede haber ido peor o mejor el proyecto que han hecho, pero sin embargo creo que como latinoamericanos y como gente que lucha y que ha sido oprimida en el mundo, debemos sentirnos orgullosos de cualquier experimento histórico que se haya realizado en pro del beneficio de la humanidad y sobre todo del avance de la civilización humana. Creo que Cuba
es uno de los experimentos, una de las pruebas de más avanzada índole de la civilización humana, y creo que por este simple hecho de cómo podríamos aspirar a vivir en una sociedad futura en que la gente no muriese por no poderse pagar una enfermedad, en que la gente se apoyase unos a otros, en que la gente tuviese todo el mundo una casa, creo que Cuba ha sido un faro, ha sido un punto de equilibrio en el mundo, ha hecho que muchos países, incluso en Europa occidental, como donde yo crecí, en Cataluña, haya habido un sistema no tan capitalista gracias a contrapesos como el cubano, el de la Unión Soviética y de tantos experimentos y proyectos socialistas del mundo como el de China, como el de Yugoslavia. Y bueno, pues el de Cuba como uno más, como un ejemplo más, con todo esto que le debemos, tenemos que significarlo, honrarlo y aprender de él para seguir avanzando como civilización humana. Muchísimas gracias, Bernardo. Guillermo, como usted puede ver, aquí hay gente de Europa, de los Estados Unidos, de América Latina, que estamos viajando desde México hacia La Habana en esta flotilla, en este Grama 2.0, que es parte de este convoy de Nuestra América. Si tiene alguna otra pregunta, aquí le consultamos a Bernardo, y si no, regresamos con usted al estudio con Telesur. Gracias, Gerardo. Y por supuesto agradecer el esfuerzo periodístico y técnico que están haciendo allá en el medio del Mar Caribe. Gracias, hasta la próxima. Bueno, esto van a ser varias horas, están bordeando la península de Yucatán, van a pasar entonces por la famosa Cancún y van a seguir, de esa península van a salir también 3 embarcaciones más desde Quintana Roo. Pero bueno, vamos a seguir en México porque México está ratificando que seguirá enviando ayuda solidaria al pueblo de Cuba en medio del bloqueo energético impuesto por Estados Unidos. La presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum, reafirmó el compromiso de esa nación azteca con el pueblo cubano y aseguró que el bloqueo comercial y financiero impuesto por décadas desde Washington ha impedido su libre desarrollo. La mandataria se pronunció favorablemente en torno a la libre autodeterminación de los pueblos y agregó que mientras el gobierno estadounidense promueva un aislamiento petrolero, México seguirá impulsando el envío de ayuda solidaria. Cuba ha vivido un bloqueo económico por años que ha evitado que el pueblo cubano pueda desarrollarse libremente en términos económicos. Nosotros defendemos siempre la autodeterminación de los pueblos. Es el propio pueblo de Cuba quien debe decidir cómo gobernarse sin intervención extranjera. Y en todo caso están los organismos multilaterales o propio Naciones Unidas frente a cualquier solicitud de apoyo para distintos temas a Cuba. Eso es lo primero. Segundo, en este momento Estados Unidos ha hecho un aislamiento relacionado con la llegada de combustibles a la isla de Cuba. Entonces nosotros hemos impulsado la ayuda humanitaria. De hecho, hoy sale otro barco de ayuda humanitaria a la isla de Cuba por parte del gobierno de México. Muy bien, ahora fíjense cuál es la situación. Miren el dato. La Cancillería de Cuba informó que 46% de la población de Estados Unidos no está de acuerdo con el bloqueo de petróleo impulsado por Washington. Pero quien tiene el dato más preciso es nuestra corresponsal Evelyn Leiva. ¿Qué tal, Evelyn? Cuéntanos, ¿cuál es la información que tenemos? Saludos, colega, muchas gracias por el contacto. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, destacó que cerca de la mitad de los ciudadanos estadounidenses desaprueba el bloqueo a los envíos de petróleo a Cuba. El canciller señaló en la red social X que según una encuesta realizada por la firma YouGov, el 46% de los estadounidenses no apoya esta política del gobierno actual en comparación con un 28% que la respalda. Rodríguez afirmó que los estadounidenses perciben la naturaleza inhumana y criminal de la medida, a diferencia de su gobierno y los halcones belicistas que lo administran. Agregó que esta política heredada de la administración de Donald Trump castiga a un pueblo entero, violando el derecho a la libre autodeterminación, al desarrollo y a comerciar libremente con otros países, con el objetivo de subvertir el orden constitucional cubano y sojuzgar al gobierno de la isla. La encuesta de YouGov también muestra que con respecto al bloqueo económico, comercial y financiero, vigente por más de 6 décadas, el 40% de los estadounidenses lo desaprueba, mientras que el 32% permanece a favor.
Mientras el sondeo indica que existe un amplio consenso en cuanto al mantenimiento de las relaciones diplomáticas oficiales, una postura respaldada por el 61% de los encuestados. Hasta aquí la información, nosotros devolvemos la señal a los estudios centrales. Bien, muchas gracias a Evelyn Leiva, entonces desde La Habana, Cuba. Y otro tema de abuso de poder es el que vamos a ver a continuación. Ecuador. Allí continúa la preocupación respecto al abuso de poder del gobierno bajo excusa de una supuesta lucha contra el crimen. Nuestra corresponsal Elena Rodríguez lo tiene clarito y nos lo explica. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarles. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que su gobierno avanzará en la persecución de sectores políticos y sociales que, según afirmó, tendrían vínculos con estructuras criminales. La declaración se da en medio del estado de excepción y del endurecimiento de su política de seguridad en un contexto marcado por la violencia del crimen organizado y por la presión por mostrar resultados frente a la crisis. El pronunciamiento, sin embargo, ha encendido alertas por la amplitud y también por la ambigüedad. Aunque el Ejecutivo sostiene que se trata de una estrategia para desarticular redes que infiltran la institucionalidad, no se han presentado hasta ahora pruebas concretas que sustenten la vinculación directa de actores políticos o sociales específicos con organizaciones delictivas, lo que abre cuestionamientos sobre posibles excesos en el uso del poder. Organizaciones defensoras de derechos humanos y analistas advierten que este tipo de discursos puede derivar en estigmatización y persecución política, especialmente en un escenario donde se han denunciado detenciones arbitrarias y limitaciones a garantías fundamentales bajo el régimen de excepción. Debemos indicar que, por ejemplo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, contra quien no pesa todavía una sentencia condenatoria ejecutoriada, fue trasladado hasta la cárcel del Encuentro, una cárcel determinada, dictaminada, catalogada por el propio gobierno de Daniel Noboa como una cárcel de máxima seguridad, por lo que muchos dicen que el riesgo es que la lucha contra el crimen termine justificando acciones que debiliten el Estado de Derecho. En el ámbito político, las declaraciones de Noboa profundizan la polarización. Sectores de oposición exigen claridad, debido proceso y respeto a las garantías constitucionales. Debemos asimismo recordar que el movimiento Revolución Ciudadana denunció que el gobierno, a través del Tribunal Contencioso Electoral, promovió una suspensión del casillero electoral por 9 meses, tiempo que coincide con las elecciones seccionales. Mientras tanto, el gobierno insiste en que no dará tregua frente a lo que considera una amenaza estructural para el país. El debate se instala así en una línea delicada: la seguridad como prioridad nacional frente a los límites democráticos del poder estatal. Hasta aquí el informe. Gracias, Elena, por el dato. También la ONU ha hecho un trabajo al respecto. Ellos confirman que en Ecuador no existe un conflicto armado, por lo que cuestionan los argumentos del gobierno de Daniel Noboa sobre actos terroristas. Según informes, desde el inicio de la gestión de Daniel Noboa se ha tomado como prioridad los discursos bélicos, además de tomar medidas sobre conflicto armado, estado de excepción y militarización de las cárceles. El giro en la visión de seguridad estatal permitió que el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas tuvieran más armas legales y menos restricciones, lo que ha provocado preocupaciones en todo el país. La administración de Noboa ha decretado 20 estados de excepción y la detención de supuestos terroristas. La suma de estos hechos ha llamado la atención de la ONU, incluyendo la desaparición forzada de los niños de las Malvinas, ¿se acuerdan? Y además de este informe de la ONU hay reacciones, por supuesto, sobre la gestión de Noboa. El periodista Guido Delgado expresó lo siguiente: ahora, cada vez que los militares salen a las calles, la sensación de que puedan excederse en el uso de la fuerza y de las armas es inevitable. Lo que debería es sentirse un aura de seguridad. Desgraciadamente, por unos cuantos, la Fuerza Armada
ha caído muy bajo, toque de queda. Igualmente, usuarios en X, como por ejemplo, han reaccionado. Dice uno, por ejemplo, en el Nuevo Ecuador, donde se sobrevive a la extrema violencia, delincuencia, corrupción, mafias y demás, en las que está implicado el gobierno directamente, ahora los ecuatorianos también debemos cuidarnos de las Fuerzas Armadas y las chapas, por si acaso se les va la mano. Y la usuaria Cecilia nos comenta lo siguiente: qué fracaso de gobierno el de Noboa. Hay escasez de gasolina en las gasolineras, no hay combustible para las aerolíneas. Qué falta de planificación, qué falta de prevención. Fuera, fuera, fuera Noboa, nunca más Noboa, nunca más, dice ella. Bien, vamos ahora a seguir con otro de los temas del día a través de Telesur. Les cuento que Europa asegura estar dispuesta a contribuir para proteger el estrecho de Hormuz y condena los ataques a infraestructura energética. Por ejemplo, fíjense, Italia, Alemania y Francia están dispuestas a apoyar a la mejora de la seguridad de Hormuz, pero solo después de que se declare un alto al fuego por parte de Estados Unidos e Israel. Además, mediante una declaración conjunta, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Japón y Canadá manifiestan su disposición a contribuir al paso seguro de los buques comerciales. El conflicto en torno al estrecho de Hormuz está empezando a atraer a las potencias mundiales, preocupadas por las interrupciones del transporte marítimo. Ahora, fíjense, este señor que está allí, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como cobardes a los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, por no apoyar una operación en el estrecho de Hormuz. El mandatario estadounidense resaltó que la alianza es un tigre de papel, sin la presencia de Estados Unidos, y añadió que Washington lo recordará. Países de la OTAN se quejan del impacto económico del conflicto en Asia Occidental, especialmente en el petróleo, pero evitan asumir riesgos al apoyar a Estados Unidos e Israel. Y en este escenario europeo, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció un plan integral de respuesta a la crisis de Asia Occidental que consta de 80 medidas y supondrá la movilización de 5.000 millones de euros para tratar de mitigar los efectos económicos ante la guerra. El gobierno ha optado por aprobar 2 reales decretos leyes, uno para temas de vivienda y otro general, que pasa por una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así lo anunció Pedro Sánchez tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar estas medidas fiscales con las que busca mitigar un primer impacto económico por la guerra y que, según los cálculos del Ejecutivo, beneficiarán a 20 millones de hogares y a 3 millones de empresas. Pedro Sánchez aseguró que están preparados para la crisis y que gracias al fuerte crecimiento económico de los últimos años saldrán adelante. Vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables. En todo caso, para no restar ni un milímetro de empatía que sí que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cuando ven las imágenes terribles de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de los desplazados y refugiados que hay en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano o ahora también en Irán, creo que es muy importante ser consciente de que cualquier decisión que se tome fuera de nuestro país, que al final alimente conflictos bélicos, como está sucediendo en Oriente Medio, acabamos pagándolo todos de una u otra manera. Y lo más importante es, por supuesto, el coste de vidas inocentes. Por eso son 5.000 millones de euros. Por supuesto, como he dicho desde el primer momento, si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado.
Bueno, esos son los daños colaterales en Europa, pero los daños directos a Irán, ¿cuáles son? Bueno, las autoridades de ese país reportaron que más de 70.000 viviendas civiles resultaron dañadas como consecuencia de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país persa desde el pasado 28 de febrero. El jefe de la Media Luna Roja de Irán, Pir Hossein Holivand, brindó un reporte de las consecuencias de la arremetida conjunta que ha dejado a más de 18.000 civiles heridos. El funcionario además destacó que las acciones militares del enemigo afectaron al menos a 251 centros de salud y 498 instituciones educativas, privando a la población de sus derechos a la salud y educación. Desde la ofensiva conjunta, Irán defenderá su territorio respaldado en el legítimo derecho a la defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, atacando objetivos de interés estadounidense e israelí en la región. Hacemos punto y seguimos con un tema muy significativo para venezolanas y venezolanos y otros países que siguen lo que está pasando en Venezuela. Escuchen el dato. Abogados del presidente venezolano Nicolás Maduro exigen desestimar cargos por bloqueo inconstitucional a su defensa. Así como lo oyen. La defensa enfatiza que el gobierno de Estados Unidos, tras haber secuestrado al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, los trasladó por la fuerza ante el tribunal para someterlo a juicio en Estados Unidos. Dicho tribunal ahora impide que el gobierno venezolano financie su defensa. El equipo legal reafirmó que el Departamento del Tesoro modificó unilateralmente una licencia, impidiendo que el gobierno de Venezuela pague los honorarios de sus abogados. En consecuencia, el presidente Nicolás Maduro solicita que se desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra debido a la injerencia del gobierno de Estados Unidos en su derecho a la asistencia letrada y en su derecho a presentar una defensa, respaldado por la cláusula del debido proceso. Según la moción, esta acción viola el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, garantizada por la sexta enmienda de la Constitución estadounidense. El gobierno estadounidense deberá entonces responder a la petición antes de la audiencia de Estado programada, como ustedes saben, para el próximo 26 de marzo. Vamos a pasar ahora a Colombia porque se está realizando allí el foro de alto nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Africana para abordar el estado del comercio y las inversiones entre las dos regiones. Nuestro corresponsal Hernán Tovar tiene la información con todos los detalles. Bueno, Hernán, cuéntanos, porque de verdad es interesantísimo que estos dos continentes del sur pues estén encontrándose después de tanto tiempo. Acuérdate que antes estaban unidos los dos continentes en el famoso la Pangea, ¿te acuerdas? Ahora están separados por razones históricas. Cuéntanos. Un saludo, Luis Guillermo, para ti y para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma. Así es, efectivamente, lo que se quiere con estos encuentros es tejer puentes, no solo de comunicación, sino también de comercio, de cooperación. Varias agencias se han hecho presencia aquí, delegados de por lo menos 19 países de África, un continente amplio, un continente que tiene que ofrecer, y también un continente como los países agremiados en la CELAC, que tienen también mucho que dar en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de educación, pero aquí se habla mucho de la posibilidad que abre el sur-sur, la cooperación sur-sur. Y para que nos hable un poco de qué significa y qué se quiere con esas dos palabras, cooperación sur-sur, nos encontramos con el doctor Daniel Rodríguez Ruyano, director de oferta de la Agencia de Presidencia de la Cooperación Internacional. Doctor, esos dos términos aquí hacen referencia, ¿por qué son tan importantes en este ciclo de foros de alto nivel aquí que se desarrolla aquí en Bogotá? Vale, muchas gracias. La cooperación sur-sur es la cooperación que se hace entre los países del sur global. ¿Y qué es el sur global? Somos los países de América Latina, del Caribe, de África, del sudeste asiático y de Eurasia. ¿Y qué intercambiamos? A diferencia de la cooperación tradicional, nosotros intercambiamos no dinero, sino intercambiamos métodos, metodologías,
técnicas, tecnologías, conocimientos, aprendizaje, lecciones aprendidas. Y además, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos bajo dos principios muy importantes. El principio de la solidaridad, somos pueblos hermanos y estamos buscando ayudarnos, y el segundo principio es el de la horizontalidad. Ninguno sabe más que el otro. En un proyecto de cooperación sur-sur que puede empezar donde uno le enseña al otro, por lo general termina en lo que nosotros llamamos un proyecto de doble vía, donde los dos aprenden y los dos enseñan. Esa es la característica de la cooperación sur-sur. Y para Colombia, ¿qué representa? ¿Qué significa? Hoy escuchaba a la ministra de Comercio e Industria que la balanza comercial entre Colombia y África ha superado los 401 millones de dólares. ¿Qué significa eso en materia de cooperación ya para Colombia? Y para países como Ecuador también, que tiene un arraigo identitario y étnico que viene o que proviene de África. Bueno, en cooperación sur-sur lo importante es que los países de América Latina y el Caribe hemos sufrido, por ejemplo, la disminución de recursos de la cooperación tradicional. Entonces tenemos que empezar a buscar otras fuentes de cooperación, y esas fuentes están en el sur global, están en nuestros hermanos y hermanas de América Latina y del Caribe y ahora de África. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, desde Colombia, en este momento ya tenemos más de 12 proyectos de cooperación sur-sur con más de 17 países africanos, donde intercambiamos temas de cambio climático, temas de biodiversidad, temas de recuperación de bellas artes culturales que han sido robadas, tenemos temas de seguridad, defensa, paz. Por ejemplo, Colombia, que ha sufrido tanto el tema de la guerra, tiene un programa que se llama el Programa de Paz de Colombia al Mundo, donde estamos llevando nuestra oferta de lo que es toda nuestra institucionalidad de paz a más de 8 o 9 países de África. Muchas gracias por su participación con Telesur, le quedamos muy agradecidos. Como ustedes saben, pues Colombia está ejerciendo la presidencia pro tempore. El día de mañana finalizará este evento con alguna representación y jefes de Estado que llegarán aquí. Incluso ha confirmado presencia el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, así que mañana se entregará esa presidencia pro tempore, él hace la que asumirá Uruguay. Y por supuesto, nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta información y lo que representa, como lo escuchamos de voz del presidente de la Cooperación para Colombia, la importancia de tejer puentes con otros vecinos, así estemos un poco retirados, pero la importancia que esto significa en materia de cooperación económica, de cooperación internacional y cómo de esto se benefician nuestros pueblos. Bien, muchas gracias Hernán Tovar desde Colombia. Muy concreto y preciso el dato, así que vamos a estar pendientes de todo lo que hagas por allá. Bueno, muchas gracias. Así que termina Temas del Día. Así que muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.